Hola, 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 buenos días, buenos días. 1 de enero del 2024. Doy gracias a Dios por todas las ricas y abundantes bendiciones que Él ha derramado en mi vida. Aunque yo no he sido un hombre perfecto, pero bendito ha sido Dios que ha visto mi necesidad y pues Él siempre ha estado conmigo hasta este preciso momento. Bueno. Varias veces algunas personas me han comentado que el libro de los Hechos, pues, es meramente solo historia y que no es doctrinal. Bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Ellos así lo creen. ¿Qué les puedo decir, verdad? Pero el libro de los Hechos contiene mucha información bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, si es el comienzo de la iglesia, claro. También es cuando escogen a Pablo como misionero y mandarlo a los gentiles. Y también él habla acerca de sus tres viajes misioneros. Y no tan solo esto, sino que también en el capítulo 28, solo tiene 28, 28, sí, 28 capítulos. Habla cuando Pablo llega a Roma. Él fue a Roma a apelar al César. Y, y en el capítulo 28, versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, a Pablo fue permitido vivir aparte con un soldado que lo custodiase. ¿Cuánto tiempo vivió con Pablo en ese, ¿cómo se llama? Con ese soldado. La misma escritura dice que Pablo permaneció 2 años en el versículo 29 del versículo 29, capítulo 28 dice que permaneció 2 años en la casa de ese centurión custodiado. En el versículo 29 y 30 dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilaba, que alquilaba, y a todos los que venían a él les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. O sea que el apóstol Pablo, cuando llegó a Roma porque quería apelar al César su caso, él no lo metieron a la cárcel directamente, sino que él le permitieron vivir con un soldado, a un centurión, me imagino que sí había sido un centurión, en su casa, en una casa alquilada. Por 2 años allí estuvo, predicando y recibiendo a toda la gente, predicando el reino de Dios, predicando a Jesucristo y con toda libertad y sin ningún impedimento, o sea que no tenía ningún problema para él estar predicando en ese tiempo cuando él llegó a Roma. Y me imagino que durante 2 años él pues, wow, le había predicado a mucha gente, tanto a romanos como a todos los judíos que vivían en ese entonces en Roma, a griegos y no griegos, y judíos o no judíos. Y también ha de haber tenido el tiempo suficiente como para entender la situación y las circunstancias que le rodeaban. Cuál es, si había alguna circunstancia o algún asunto que se opusiese a la predicación del Señor Jesucristo y a la enseñanza del reino de los cielos, ¿verdad? Imagino que pues sí, ha de haber tenido mucho conflicto en Roma, porque ellos, me imagino que los romanos, me refiero a todos los ciudadanos romanos, sean griegos, sean judíos o no judíos, ellos tenían sus costumbres, sus dioses, su manera de ver las cosas, pero el apóstol Pablo llegó y predicó y enseñó, y yo creo que ganó a muchos para Cristo. Me imagino que muchos se convirtieron al cristianismo, a recibir a Jesucristo. Y también, pues, en el libro, cuando él escribió a los romanos, escribió a la gente que vivía en Roma, a la gente que estaba ahí en Roma. El libro de los romanos, todo el libro habla más acerca del romano que vivía allí en Roma, a los judíos, a los griegos, a los recién convertidos. Y en el primer capítulo del libro de los romanos,
En el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya ves cómo habían griegos y judíos en Roma cuando él llegó a predicar a Roma, y estuvo en Roma predicando el reino de Dios y a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y el único camino al Padre, ¿verdad? Entonces, primeramente para todo aquel que cree. Antes, para todos los que creen. Si tú crees en Jesucristo, para ti es el Evangelio, para ti es el reino de Dios, para ti son las promesas porque tú crees en Jesucristo. Y él decía que en el versículo 16, capítulo 1 del libro de los Romanos, que él no se avergonzaba. Le decía así a toda Italia, a toda Roma, aquellos tiempos, que él no se avergonzaba del Evangelio, porque pues es poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios estaba sobre él y con en el mover del poder de Dios, él les hablaba, que él no se avergonzaba. Y también me imagino que en ese tiempo habían muchos hombres o mujeres que se avergonzaban de recibir la palabra, como que les daba pena diciendo, no, pues ¿cómo? No, pues ellos tenían sus propios dioses, tenían sus propias creencias y los que recién convertidos pues también. Me imagino que les daba pena, que se avergonzaban del Evangelio, como hoy en día mucha gente también se avergüenza del Evangelio, dice no prediques aquí, no prediques allá, no prediques hoy, no es el momento, espera otro tiempo, no, 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 otro día será, y se avergüenzan de predicar el Evangelio, de predicar a Jesucristo, de predicar el reino de Dios. No importa el día que sea, la hora que sea, la circunstancia que sea, simplemente se avergüenzan en gran manera, pero el apóstol Pablo les apelaba a la conciencia diciéndole a todos aquellos que vivían en Roma o en Italia, que él no se avergonzaba de predicar el Evangelio y de predicar a Jesucristo, aun siendo él fariseos, pero ya era convertido y predicaba a Cristo. Así es, muchas veces hoy la gente también, pues, aunque ya son convertidos y una vez hicieron su confesión de fe, que sí, que reciben a Cristo, pero todavía se siguen avergonzando, les da pena predicar, enseñar, hablar del reino de Dios, se sienten intimidados por otras personas. Bueno, el libro de los Romanos fue escrito para los romanos y también para nosotros, pero primeramente a todos los romanos, a los que vivían en ese tiempo, allá en Roma, en Italia, en ese lugar. Wow, qué bella es la palabra de Dios. Y bueno, mucha gente dice que Pablo nunca estuvo en Roma, pero mira, ya encontramos en el libro de los Hechos, lo que para ese libro algunos no lo reciben como doctrina o enseñanza, solamente para ellos es historia porque tal vez no les conviene. Pero bueno, ese es cómo está unido el libro de los Hechos al libro de los Romanos. Después de que Pablo, después de que fueron 3 viajes misioneros, ya en lo último, 2 años estuvo allí y yo me imagino que sí se dio cuenta de muchas cosas. Y en otro video que voy a subir, voy a empezar a hablar acerca de Romanos capítulo 1 hasta el número 16 y vamos a ver unos puntos bien importantes, ¿verdad? Cuando Pablo estaba hablando a los hermanos convertidos en Roma y a los no convertidos y a la oposición, pero él sí decía con toda certeza y con toda seguridad que en el capítulo 1, versículo 16, que él no se avergonzaba del Evangelio, ni de hablar del reino de Dios, ni de hablar de Jesucristo. Así como lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 31. Bueno, que tengan un feliz y bendecido principio de año. Hasta el próximo capítulo. Bye.